Hace muchos años que doy clases en la facultad y siempre me orienté para las clases, digamos, de los teóricos, me orientaba con las notas que iba tomando de los libros, pero lo que me servía de brújula era la cara y las preguntas de ustedes. Hoy los cuerpos se sustraen. Le hablo a una computadora. Para ir a la facultad nos trasladábamos y movilizábamos nuestros cuerpos, nos arreglábamos para llegar a la facultad. Me enoja hablar en pasado, como si fuese una película apocalíptica. Lo que era algo cotidiano, una rutina, se transformó de manera repentina en algo extraño, que trastocó nuestras vidas y la relación con los otros. Escribí esta clase varias veces. La escribía y la eliminaba, la escribía y la eliminaba. Hasta que asumí que la clase no iba a salir como siempre. Y sentí un poco de mal humor. Lacan dice que el mal humor es un afecto que se experimenta en el cuerpo frente a lo real. Cuando hay algo que no podemos controlar, cuando hay algo que surge que no podemos dominar. Acepto que en este periodo de confinamiento, en que la posibilidad del encuentro de los cuerpos está reducida, no solo porque está prohibida, sino por los riesgos que implica, los medios de comunicación a distancia parece ser lo único posible. De la misma manera, una sesión puede ser por teléfono, por videocámara, por Skype, pero la sesión analítica por estos medios virtuales no son equivalentes al encuentro en el consultorio del cuerpo del analista y del cuerpo del analizante. En el consultorio, el analista se mueve. Si está sentado en una silla y el analizante está en un diván, muchas veces se traslada con su silla hasta el diván. Puede darle la mano o no puede dar mano, puede mirarlo de un determinado modo, pero siempre eso que hace el analista está determinado por la particularidad, por la singularidad de ese analizante, es decir, que no es con todos lo mismo. Pero todas estas cuestiones de trasladarse dentro del consultorio, de mirarlo de determinada manera, de tocarlo, de darle la mano, no pueden ser posibles por medios virtuales. No sabemos cuánto tiempo va a durar la cuarentena, ni cuáles van a ser tampoco las medidas que pueden derivarse de este confinamiento. De ahí, entonces, la importancia de recordar, cito a un analista, Gilles Caros, recordar la presencia sin querer hacer equivaler ese recuerdo a la cosa misma. Las incidencias son aquí clínicas, pero también políticas. ¿Por qué son políticas? Y por eso teórico. Porque se trata de que el psicoanálisis no sea olvidado. El psicoanálisis implica los cuerpos, son con los cuerpos. Ahora sí, quiero darles la bienvenida al teórico de psicoanálisis Escuela Francesa 2. La materia de francesa se orienta en la enseñanza de Jacques Lacan. Lacan nació en 1901 y murió en 1981. Su formación estaba en la psiquiatría clásica, tanto francesa como alemana. Su tesis de doctorado tiene como título La psicosis paranoica y las relaciones con la personalidad. Fue miembro de la Internacional de Psicoanálisis, lo que se conoce como la IPA, hasta 1964, en que fue excomulgado. Fue excomulgado Lacan, en primer lugar, por las críticas que tenía hacia los postfreudianos. Pero Lacan siempre dijo
que las sociedades analíticas eran un asunto de los psicoanalistas, es decir, que siempre se ocupó de las sociedades analíticas, por más que en 1964 fue excomulgado de la INPA y fundó entonces la Escuela Freudiana de París. Esto es simultáneo a un seminario que se llama el Seminario 11, que es el seminario de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, donde retoma los conceptos freudianos: el pulsión, el inconsciente, la transferencia, la repetición. Este seminario, que es el seminario 11, es un seminario que nosotros vamos a trabajar en teóricos. Lacan dice, si los conceptos no pueden ser criticados, no pueden ser sometidos a una lectura crítica, entonces se convierten en conceptos religiosos y las sociedades analíticas se convierten en una iglesia. Lacan señala el olvido del descubrimiento de Freud, que es el inconsciente, tras la muerte de Freud por la Sociedad Internacional de Psicoanálisis. Lacan da por inaugurada su enseñanza en 1954 y la continúa a lo largo de 30 años dictando un seminario por año. Lo daba los miércoles. Después, además de los seminarios, lo que tenemos son los escritos. Tenemos escritos 1, escritos 2 y lo que se conoce como los otros escritos, que son recopilaciones de textos, de cursos, de presentaciones en congresos que fue realizando Lacan a lo largo de su vida. Lacan, en el seminario 5, que es el seminario de las formaciones del inconsciente que ustedes van a trabajar en práctico, construye el grafo del deseo. Y durante todo ese año, que es 1958, se dedica a analizar las formaciones del inconsciente, su estructura significante, en el grafo del deseo. Estas formaciones del inconsciente freudiano son el sueño, el lapsus, el fallido, el olvido de nombres propios y también, en 1958, la cara de sentido del síntoma, es decir, la interpretación, el desciframiento del sentido de los síntomas. La enseñanza de Lacan es una transmisión viva. No dice siempre lo mismo Lacan y se modifica a lo largo de los seminarios, que son seminarios de investigación. Quiero entonces presentarles en este ahora lo que es la estructura del seminario 6, el deseo y su interpretación. Este es uno de los seminarios principales que vamos a trabajar en los teóricos. En la introducción del seminario 6, Lacan toma el grafo del deseo que había empezado a construir en el seminario 5. En la primera parte analiza la interpretación de los sueños, es decir, toma la interpretación de los sueños freudianos. En la segunda se dedica especialmente a trabajar un sueño de una psicoanalista inglesa que se llama Elia Sharp. La tercera parte son los 7 capítulos que trabaja Hamlet, y que los 7 capítulos sobre Hamlet se van a trabajar en teóricos. La última parte, que es la cuarta, constituye un elogio de la perversión. Son los capítulos consagrados al deseo. Primer punto. El padre en el seminario 6. Lacan en el seminario 5 construye el nombre del padre y la metáfora paterna como una formalización del Edipo freudiano. El padre freudiano es el padre que dice que no. Es el padre que prohíbe a un objeto de goce, la madre, con la paradoja de que al mismo tiempo que prohíbe un objeto, lo funda en tanto que deseable. Es decir, que el deseo en Freud es la otra cara de la ley. Se desea aquello que está prohibido. El padre freudiano, entonces, normativiza la asunción del sexo y garantiza la búsqueda de un partener sexual.
en términos nuestros podríamos decir, la orienta en la búsqueda del otro sexo, que viene siempre en Freud en el lugar del objeto perdido, es decir, de un primer objeto que se perdió. Hasta el seminario 6, Lacan recurre a la ley en diversos registros. Tenemos primero la ley que Lacan toma de los lingüistas y que son la metáfora y la metonimia, y dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que toda significación se produce de manera metafórica o metonímica. Tenemos también las leyes que toma de la antropología estructural, que son las estructuras elementales del parentesco de Lévi-Strauss. La ley también de Hegel, el sujeto solo se asume como tal a partir del reconocimiento de otro sujeto. Y por último, la ley freudiana, es decir, la ley como prohibición que está encarnada por el padre. En el orden simbólico, cada cosa ocupa su lugar. Es un mundo cerrado, encerrado en el padre, en el orden patriarcal. El Edipo freudiano responde entonces a la pregunta ¿qué quiere la madre? Y dice que lo que la madre quiere es un hijo en el lugar de lo que no tiene, el falo. Pero el Edipo freudiano no responde por lo que desea ni por lo que goza una mujer, que siempre es singular. Tenemos un ejemplo de esto en lo actual, de la diferencia entre la madre y la mujer, en lo que se llamó, un hecho inédito que surgió el año pasado, la marea de los pañuelos verdes, a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que ocurrió es algo nuevo, un modo de organización que no correspondía al orden jerárquico. Se trataba, o se trata, mejor dicho, de una multitud de singularidades que tomó los espacios públicos como afirmación de la vida. Este movimiento, el de la marea de los pañuelos verdes, es un no de separación cuando el otro legisla forcluyendo la diferencia entre la madre y la mujer. Pero también es un sí de afirmación de la vida. No hay otra vida que la del ser hablante y que habla con su cuerpo. Esta es la diferencia que introduce Lacan en el seminario 6. La diferencia entre la madre y la mujer, o mejor dicho, entre una madre y una mujer. Otra consecuencia que podemos extraer del seminario 6 es que no hay normalidad del deseo, en tanto que el deseo no tiene un objeto que lo satisfaga, es siempre errado, siempre yerra, siempre falla. Entonces, es perverso, porque no hay para el deseo una vía normal. Jacques Alain Miller dice, cito, el deseo permanece ligado en el fantasma a ciertos goces, que en relación a la norma idealizada son goces perversos. Todo deseo es perverso, en la medida en que el goce nunca está en el lugar que querría el supuesto orden simbólico. Los capítulos sobre Hamlet, entonces, que constituyen la tercera parte del seminario del deseo y su interpretación, presentan algo actual, el cuestionamiento del patriarcado, de la función del padre. Se dedica Lacan con Hamlet a demostrar que el padre, lejos de cumplir una función normativa, en el caso de Hamlet,
presenta, por el contrario, una acción patógena. Vamos a ver que el trauma, lo que traumatiza a Hamlet, no es el asesinato de su padre envenenado por su hermano Claudio. No es que su madre, Gertrudis, se case con Claudio, su cuñado asesino. Lo que traumatiza a Hamlet, lo que lo envenena, son las palabras vertidas de su padre en la oreja. Hamlet nos enseña que lo que tiene valor traumático para un sujeto son las palabras. El modo en que las palabras impactaron en el cuerpo de ese sujeto, modificando un modo de satisfacción. Segundo punto, el sueño del padre muerto. Lacan, en el capítulo 3 del seminario 6, va a tomar el sueño del padre muerto, que analiza Freud en la interpretación de los sueños y en las dos formulaciones del acaecer psíquico, para dar cuenta de la diferencia entre el deseo y la demanda. El inconsciente freudiano se distingue de la pulsión. Freud dice, una cosa es el inconsciente y otra cosa es la pulsión. Distingue en la pulsión dos componentes. Uno es la Vorstellung Repräsentant, es decir, el representante de la representación. Y otro es el factor cuantitativo de la pulsión, el afecto. Freud dice, lo que se reprime es el representante de la representación, no el afecto. El afecto se deriva a otra representación, se deriva al cuerpo, se siente en el cuerpo. El representante de la representación freudiana, Lacan dice en el capítulo 3, es equivalente al significante. Esto nos orienta. Este sueño que va a trabajar es el sueño del padre muerto, él no sabía que estaba muerto. Se trata de un sujeto que ha perdido a su padre y que está en duelo, y que sueña que el padre se presenta y que le habla, como si estuviese vivo. No sabe en el sueño, dice el sujeto, que está muerto el padre. Por otro lado, el hijo, durante la enfermedad del padre, que había tenido una larga convalecencia, lo había cuidado. Y en algún momento, esto estaba en el relato del sujeto, había deseado la muerte del padre, para evitarle, para abreviarle los dolores terribles que experimentaba su padre. He aquí entonces el sueño. El padre, Leo, aún está con vida y le habla como antes. A pesar de ello, él no deja de experimentar de una manera en extremo dolorosa el sentimiento de que su padre ya está muerto, solo que el padre no lo sabe. ¿Cómo aborda Freud las cosas? Lacan dice que Freud toma el sueño a la letra. ¿Qué quiere decir que toma el sueño a la letra? Que va a tomar el sueño en su estatuto lingüístico. Va a decir, hay dos cláusulas. Una, primero, él no sabía, la otra, que estaba muerto. Y Freud dice, la comprensión del sentido del sueño solamente puede ser dada a partir de una tercera cláusula que en el sueño no aparece. Esta tercera cláusula que en el sueño no aparece la introduce Freud con una interpretación que dice, según su deseo. En un primer momento dice, según, cuando dice el deseo, que es la cláusula que introduce, que interpreta Freud, dice según el deseo del hijo que había deseado la muerte dirigida al padre. En efecto, dice Lacan, ¿qué restituimos en este momento con esta interpretación si no es algo que ya está presente en la conciencia del sujeto?
durante la enfermedad del padre, que había sido dolorosa, el sujeto había deseado la muerte del padre. Quiere decir que esto el sujeto lo sabe. Por supuesto, y que hizo todo en ese momento para disimularle al padre el deseo que tenía de muerte, dirigido hacia él. ¿Para qué? Para que no siga sufriendo. Esto, dice Lacan, no es necesario decir ni siquiera que es preconsciente, porque está en la conciencia, está en el relato del sujeto. Lo que le llama la atención a Freud, y es la genialidad de Freud, es que esto no aparece en el sueño. Es en el sueño donde esta cláusula, según su deseo, es sustraída. Freud se detiene en que hay solamente dos enunciados. Él no sabía y él estaba muerto. Y que en el medio hay un blanco, hay una elisión. Y Freud pone la atención en este minúsculo detalle, que es el blanco que aparece en el sueño, el sustraído en el sueño. Y dice, eso es la huella de la represión, de que algo fue reprimido. Y lo que fue reprimido es según su deseo. Entonces, ¿de qué se trata si el deseo de que el padre muera está presente para el sujeto? Ya lo veremos, no es tan simple. En el capítulo 5 del mismo seminario, Lacan va a tomar el sueño del padre muerto para distinguir entre el enunciado y la enunciación. Para esto toma Lacan los lingüistas y dice, establece en francés sobre todo una diferencia entre el yo del enunciado y el je en francés, es decir, el yo, moi y el je. El je es un shifter. ¿Qué es un shifter? Son los pronombres personales de las primeras de pronombres personales de la primera persona, pero también son ciertas partículas, como aquí, ahora, de lugar, el no, freudiano también la negación, que son partículas del código que en el enunciado señalan o indican al sujeto de la enunciación. Quiere decir, que indican que alguien habló, pero no lo significa, no dicen quién es, se produjo un acto de palabra. Entonces distingue entre el yo del enunciado y el je, que es el sujeto de la enunciación, el shifter. Freud ya había marcado la partícula negativa, ¿se acuerdan? Cuando, por ejemplo, alguien trae un sueño y dice, la mujer que estaba en el sueño no era mi madre, Freud dice, este no es la huella del inconsciente en lo que el sujeto dice, en el enunciado, y dice, efectivamente, era su madre. Eso es Freud. Entonces, Lacan retoma los desarrollos de Edouard Pichon, que es un lingüista, que además es psicoanalista, para distinguir dos tipos de negación. Una que se llama negación forclusiva, que es cuando utiliza las dos partículas negativas, el ne en francés y el pas, je n'ai pas rien, je ne mange pas, bueno, es el ne y el pas o el rien personne, que es persona es nadie. Lo distingue la negación forclusiva de la negación discordancial o expletiva, que es cuando solamente aparece una partícula que es el ne. Y dice que ese ne, en los enunciados, indican al sujeto de la enunciación. Esta diferencia se capta en francés, pero no está del mismo modo en castellano. Lo dice en francés, yo no hablo muy bien francés. Él dice, je crains qu'il ne vienne pas. Cuando si yo digo, je crains qu'il ne vienne pas, estoy diciendo, temo que no venga. En cambio, si digo, je crains qu'il ne vienne, solamente está el ne, dice, temo que venga. Entonces Lacan establece que el ne es una huella en el enunciado que proviene del inconsciente, que es una marca del inconsciente. Una vez que establece la diferencia entre el enunciado y la enunciación, este es su propósito en este seminario, en este capítulo 5,
va a retomar el sueño del padre muerto para ubicar los enunciados y el análisis del sueño en el grafo del deseo. Ustedes ven que en este grafo tenemos el piso superior que dice él estaba muerto y el piso inferior que dice él no sabía. En la cadena superior entonces tenemos él estaba muerto. Primero entonces Lacan dice que él estaba muerto solo puede ser aprendido por un ser hablante. Ningún animal puede saber de la muerte propia ni de la muerte del otro. La muerte entonces es introducida por el lenguaje. El padre no sabía del deseo inconsciente del hijo, por eso él estaba muerto, está en la parte superior, porque conviene al padre, es el padre el que no sabía que su hijo había deseado su muerte. Y Freud dice que ese era el deseo inconsciente de rivalidad edípica con el padre, que en el inconsciente había deseado la muerte de su padre, el sujeto. Lacan señala una paradoja. Dice, no es solo que el padre no sabe que está muerto en el sueño, sino, dice, que no hay que decírselo. Es importante que el padre no sepa. El hijo no le dice al padre que está muerto. Aquí, el hijo es el que sabe y el padre no sabe. El hijo cuida al padre. Ahora vamos a pasar entonces, nuevamente vamos a pasar al otro esquema. Lacan va a retomar, entonces, el problema del afecto en este sueño, el dolor experimentado por el soñante. La ignorancia del hijo es también lo que no sabe acerca del dolor que experimentó en su cuerpo, cuando vio al padre en el sueño. Los afectos son efectos en el cuerpo del modo en que la lengua nos afecta. El afecto, como dijimos, es uno de los componentes de la pulsión. Por eso, la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir. Los afectos están en el cuerpo, eso se siente. Ustedes ven que ahora, en la cadena superior, que es la cadena de la enunciación, Lacan pone él no sabía. Y en la cadena inferior pone él estaba muerto. La cadena del medio es la cadena del deseo. El dolor que experimenta el sujeto, entonces, es el dolor de existir, cuando los tormentos terminaron. Y dice algo que me parece poético y por eso se los quiero leer. Lacan dice, el dolor es el dolor de existir, cuando los tormentos terminaron con el deseo de vivir. Es el dolor de existir cuando el deseo de vivir ya no está. Este límite de la existencia afecta también al hijo, aunque como defensa lo ignore y ponga la ignorancia en el padre. Entonces, el fantasma, acá Lacan va a interpretar algo que no está en Freud y que es como el deseo funciona como una defensa, que está en la línea intermedia del grafo. Dice, el hijo sueña que el padre está muerto y no lo sabe. Es el fantasma del sujeto, en la línea intermedia en el grafo, que escapa con el deseo de lo insoportable de la muerte. Es el padre el que está muerto, no el hijo. Aquí aparece entonces la dimensión de deseo como una defensa frente a lo imposible de soportar, que es el encuentro con la muerte. El dolor no miente y se experimenta en el cuerpo. Entonces espero que no se haya hecho mucho lío en algún momento de este video, porque es la primera vez que me meto. Ahora bien, punto 4. Hamlet. Hay una relación estrecha entre la narración y el psicoanálisis.
hay una relación que siempre fue resaltada entre el héroe y la palabra, que le viene del otro. La palabra se le dirige, aunque el sujeto no puede dar sentido. En Sófocles, la función del oráculo es fundamental, porque encarna, entre otras cosas, el enigma y el destino. Edipo es el descifrador de enigmas, es el que investiga un crimen y al final descubre que el criminal es él. Tiene que reconstruir un relato que está ausente, el de su nacimiento, el de su vida. En la tragedia moderna también está presente esta relación de la palabra y cómo la palabra determina al sujeto. Lo que traumatiza a Hamlet, como dijimos, son las palabras de su padre. El padre de Hamlet le dice a Hamlet que él fue envenenado y que fue envenenado cuando estaba dormido por su hermano Claudio. Quiere decir que el padre de Hamlet sabe cómo fueron las circunstancias de su muerte. Y le hace dos pedidos. Uno, le pide que Hamlet haga cesar la lujuria de Gertrudis, que estaba casada con Claudio. Y lo segundo que le pide es que vengue su muerte. La otra cuestión fundamental que aparece del lado del padre de Hamlet es que el padre dice que encontró la muerte en manos de Claudio, pero que encontró la muerte en la flor de sus pecados, que murió en deuda. Y esta deuda se la quiere transferir al hijo. Es una deuda imposible de pagar. Está en una especie de purgatorio. Es un padre, por otro lado, que dice que se encontró, Lacan, digamos, interpreta, que se encontró con que no hay una verdad. A esto que no hay una verdad, que no hay una verdad que sea toda, para este hombre se encarna en la traición que tuvo de aquella mujer a la que amaba, Gertrudis. Y entonces Lacan dice, no hay otro del otro. Es como decir, no hay la verdad. No hay lo verdadero de lo verdadero. Entonces, Lacan va a distinguir, va a hacer una diferencia entre el sueño del padre muerto y Hamlet, el padre de Hamlet. Primero, la dimensión de ignorancia, de no saber, es constitutiva de la dimensión del inconsciente. El inconsciente es un saber que el sujeto no sabe. Por eso dice, es un saber no sabido. Y es en tanto que es un saber no sabido, porque lo sabe el inconsciente, pero es no sabido, se lo puede descifrar. En el caso del sueño del padre muerto, el no saber en el piso superior del grafo, que es el piso de la enunciación, es el piso inconsciente, encarna exactamente el lugar del inconsciente. Es decir, que está la instancia del inconsciente correlativa al no saber. En cambio, el padre de Hamlet sabe. Y Hamlet sabe. ¿Por qué? Porque se lo dijo su padre. Ellos dos saben, pero nadie más. Entonces, lo que es un obstáculo en Hamlet, un obstáculo para el desciframiento de su síntoma, que va a ser la inhibición en la realización de un acto, que es vengar al padre y matar a Claudio, es el saber. El saber hace obstáculo al desciframiento. La segunda cuestión que diferencia, por ejemplo, Edipo tampoco sabía. Edipo no sabía que él había matado a su padre y no sabía tampoco que se había acostado con su madre. Es decir, Edipo realizaba todos los actos bajo la forma de un no saber inconsciente, tal como lo había dicho el oráculo, que representa el lugar del otro, del inconsciente, del destino, del enigma, de lo que hay que descifrar. Cumple con el oráculo sin quererlo y sin saberlo Edipo. Pero aún sin quererlo se hace responsable del acto. En cambio, en Hamlet no se trata del deseo por la madre,
sino de lo que se trata es del deseo de la madre, de lo que ella desea, Gertrudis, y de cómo ubicarse en relación al deseo de la madre. Dije que el padre de Hamlet le pedía algo. Le pedía, por un lado, que vengue su muerte, es decir, que mate a Claudio, pero por otra parte le hace otro pedido, que es más extraño, señala Lacan. El otro pedido que le hace a es que vaya a hacer que Gertrudis ceda en los goces en relación a Claudio. Que cese. Esto es lo más alejado que hay de lo que se puede pensar como siendo un padre ideal. El padre ideal freudiano que se interpone con la ley entre la madre y el hijo. Acá es el padre el que manda al hijo a que haga cesar el goce de la madre. Entonces, de lo que se trata es del deseo, en este momento encarnado en Gertrudis, y del goce de Gertrudis. ¿Qué desea ella? ¿Cuál es su voluntad? ¿De qué goza Gertrudis? En Hamlet, entonces, se trata de lo que la madre desea en tanto mujer. Para concluir hoy con esta clase, podemos afirmar que Lacan nos habla a nosotros. Les enviaré entonces por mail lo que vamos a trabajar en la próxima clase y espero que esto haya salido más o menos bien. Hasta la próxima.